Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva sesión del foro. Tengo el gran honor y privilegio de presentar a nuestro ponente de hoy, Alejandro Tiana. Como es la primera vez que yo lo hago también, pues para el que no me conozca, solamente decirles que mi nombre es Guillermo Calleja, soy catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Juan Carlos. Colaboro en algunas cosas con UNIR, por lo cual pues me han pedido que fuera yo el presentador de nuestro ilustre ponente de hoy, Alejandro Tiana. Bien, pues además el tema que nos trae hoy es particularmente interesante y trascendente porque nos va a hablar de situación y retos de la educación en España, nada más y nada menos. Nos jugamos mucho y él va a dar algunas de las claves que en su opinión son realmente determinantes de lo que vaya a ocurrir con la educación en España. ¿Cuál es la situación y cuáles los retos? Déjeme, bueno, el formato ya lo conocen, va a haber una presentación por parte de Alejandro Tiana, que es el rector de la UNED, y a continuación se abre un debate, un coloquio abierto, de tal manera que cada uno voluntariamente y sin mayor limitación, más que la del tiempo, porque a las 6 debemos acabar, pues podrá plantear, preguntar, comentar, de manera que tengamos algo enriquecedor. Yo creo que este foro, esta es una oportunidad de oro para aclarar ideas y para tomar posición en algo en lo que nos jugamos todos mucho, instituciones, personas, padres, los que tienen hijos en edad escolar, y por lo tanto, pues bueno, felicito a FUNCIVA por esta iniciativa, felicito a Alejandro Tiana, porque yo que también he pasado por esas vicisitudes de ser rector, sé lo que cuesta encontrar un hueco en la agenda, dejarlo todo y venir aquí. De modo que, Alejandro, muchísimas gracias. Voy a presentar muy brevemente a Alejandro Tiana, que es, como sabéis, catedrático de Teoría e Historia de la Educación. Nació en Madrid en el año 51 y ha dedicado prácticamente toda su vida a los temas de educación y formación. Actualmente es rector de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Lleva 3 años ya al frente de esta nave, que es la más grande en número de alumnos, con mucha diferencia de toda España. Y su trayectoria pues ya viene muy determinada por esa formación y esa preocupación, esa inquietud por la enseñanza, la pedagogía, la educación en todas sus vertientes. Se licenció en el año 74 en la Complutense en Filosofía y Letras, en Pedagogía, y se doctoró en el año 85 también en Filosofía y Letras, área de Pedagogía. Toda su docencia se ha desarrollado en estas áreas de Historia de la Educación, Educación Comparada, Política y Legislación Educativas. Ha sido profesor destacado en diversas titulaciones en las áreas de Pedagogía, Educación Social, en todos los niveles, grados, máster, doctorados, incluso en universidades extranjeras. Persona muy conocida, muy apreciada y con una trayectoria, yo diría que ejemplar. Te dejamos que te pongas un poco colorado, pero la verdad es la verdad. Así que, además, tiene otra larga experiencia en la administración, en puestos de alta responsabilidad. Ha sido director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Ha sido secretario general de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia, vicerrector de Evaluación e Innovación en la UNED, director del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, director del Centro de Investigación y Documentación Educativa, director del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED, director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED. Como ven, su largo periodo ya en la UNED queda reflejado claramente. Ha sido además presidente de algunos organismos internacionales, como presidente de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement, la IEA. Ha trabajado con numerosas organizaciones, no les detallo todas ellas porque me llevaría buena parte de su tiempo de exposición. Pero UNESCO, OCDE, Banco Mundial, la OEI, Banco Interamericano de Desarrollo y un largo etcétera. Y es miembro de comisiones nacionales en diversos países, miembro de diversas sociedades científicas y como autor prolífico y prestigioso, pues ha publicado unos 20 libros sobre historia de la educación, política educativa, sistemas de educación. Tiene más de 200 artículos y capítulos de libros sobre estos temas relativos a la historia de los sistemas educativos contemporáneos,
educación comparada, política educativa y un largo etcétera. Colaborador en 15 proyectos de investigación subvencionados, muchos de ellos de importancia y relieve, financiados por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Economía y Competitividad, por la Comisión Europea, la DG22, programa Sócrates. Es autor ha dirigido 16 tesis doctorales, pertenece a comités editoriales de revistas especializadas, españolas y extranjeras. Bueno, y no sigo. Remato diciendo que está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, y como buen universitario necesita también sus momentos de tranquilidad y reflexión para salir de la vorágine del rectorado, como ya muchos sabemos, y para eso pues no hay nada como el retiro. Pero no hablamos del retiro monacal, aunque necesita esos momentos de aislamiento para pensar. Hablamos del Palacio de Cristal del Retiro, que es uno de sus rincones favoritos en Madrid, donde va a olvidarse de todo, a caminar a buen paso y a hacer ejercicio físico, porque además es un atleta, aunque él diga que no, pero es una persona que dedica su tiempo libre en buena parte a hacer deporte, y así le vemos de estupendo. Es un honor, es un placer, y estamos aquí para escuchar y aprender de ti, querido Alejandro, de modo que en tus manos dejo la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí. Veo que Guillermo se ha documentado mucho más de lo que yo me imaginaba. Esto del retiro es un artículo de ABC, una entrevista que me hicieron en ABC. ¿Cómo lo habrá encontrado? Claro, en Internet ahora uno encuentra todo, ¿no? Bueno, la verdad es que quiero agradeceros la invitación porque bueno, es un honor para mí que consideréis que podemos comentar algo juntos, que lo que yo diga tiene algún sentido para poder comentarlo. Y he recibido instrucciones estrictas de no ser excesivamente prolijo en mi presentación, de tal manera que podamos después tener un rato para el diálogo, que se supone que es una parte fundamental de esta sesión. Muchas gracias a todos por asistir, porque a estas horas de un lunes del verano de Madrid, del martes, ¿no? Es hoy, que, en fin, pues es siempre complejo, así que muchísimas gracias. Bueno, cuando yo hablé con José Iribas, que fue el que me lió en todo esto, gracias José, gracias, anyway, que me invitó para venir, yo le dije que, hombre, que yo pensaba que hablar de estos temas, de la situación de la educación española, los retos de la educación española, pues que es una cosa que yo sí me atrevía, y eso es lo que voy a hacer. Quiero señalar de antemano algunas, sobre todo por las partes de cuando haya preguntas y demás. Quiero señalar de antemano que, aunque soy rector de la universidad y por tanto algo del mundo universitario tengo que tener en la cabeza a diario, pero que no me voy a centrar necesariamente en el mundo universitario, ni especialmente en el mundo universitario. Todo mi trabajo de investigación ha sido sobre el sistema educativo no universitario. No me gusta el término decir no universitario, siempre busco anterior a la universidad, escolar, uno busca, en fin, otros términos que lo suplan, pero en fin, no siempre son fáciles de utilizar, pero es el campo en el que yo he trabajado sobre todo como investigador primero, después como en esta relación que Guillermo ha estado diciendo, en distintos puestos, cargos que he ocupado, y aunque el mundo universitario siempre ha sido mi mundo, bueno, no siempre, yo empecé trabajando de profesor de GB, tuve a los primeros alumnos que llegaron a octavo de GB en el año 1974, y eso para mí fue una etapa muy valiosa, pero al margen de eso llevo en la universidad desde el año 80, y entonces son ya muchos años dedicados a la universidad. Pero como digo, siempre he estado pensando más en otro mundo. ¿Y por qué quería yo hacer mención más a este sistema universitario? Pues por algo que oía decir antes cuando estábamos aquí charlando a María Antonia Casanova. Y es que son las edades en que tenemos a todos en el sistema educativo, en el que tenemos una obligación, porque les obligamos en nuestra Constitución a estar en el sistema educativo, lo declaramos como educación básica y decimos que es obligatoria, y por tanto, al ser obligatoria, quiere decir que le estamos obligando, por tanto es algo muy importante desde ese punto de vista. No quiere decir que en el mundo universitario no haya muchas cosas también de las que hablar, y algunas haré mención,
pero hay un problema desde el punto de vista social y no solamente educativo con lo que es el conjunto de la población. Bueno, yo creo que les han mandado, y ahí tienen un trabajo que yo hice, que yo lo he utilizado para guiarme, no quiere decir que me vaya a ceñir a ello, pero que algunas de las cosas, si ustedes han leído, Marta ya me ha dicho que lo ha leído, con lo cual poco le voy a descubrir, pero en fin, ella sabe mucho de esto. Es un informe que preparé para la Fundación Encuentro. Yo era muy amigo de José María Martín Patino, que falleció el año pasado, y entonces la Fundación le organizó en el año 2015 un informe especial de homenaje, un poco diferente a los de otros años, y entonces trató todos los temas, siempre seleccionaba, y a mí me encargó la parte de educación. Y lo trabajé en serio, o sea, que a pesar de ser rector y todo, pero lo trabajé en serio y me dejó contento lo que hice. Entonces, cuando José me lo dijo, yo se lo mandé. Le dije, bueno, yo creo que esto podía ser la base de lo que pudiéramos hablar. Hay otras muchas cosas que si alguien tiene interés, yo estaré encantado de darles, de poder enviarles o darles las referencias, pero este me pareció que, y además es suficientemente reciente, porque es de diciembre del 15, o sea que tampoco está tan desfasado como para que muchas de las cosas que dice sigan teniendo sentido hoy, sigan teniendo actualidad. Lo primero que quiero, por tanto, perdón, voy a hablar algunas cuestiones generales sobre cómo pienso yo es la situación de la educación en España, y luego me voy a centrar un poquito más en algunos de los que yo creo que son los retos fundamentales. En este trabajo yo me atreví incluso, un poco arriesgado, a plantear propuestas de actuación. No voy a entrar tanto en ello, pero si quieren podemos, no tengo ningún problema en que luego debatamos de lo que sea. Mis amigos y mis colaboradores, Ricardo Mairales, vicerrector primero conmigo, saben que me gusta debatir, discutir no en el sentido de enfrentar, ¿no? Pero sí, incluso de debatir opiniones diferentes, y por tanto eso es lo que yo pretendo hacer hoy aquí. La primera cuestión que yo quiero plantear es que estamos ante un tema controvertido y que sobre lo que es la educación española y cuál es su situación no hay unanimidad de criterios, como es bien sabido. Incluso uno leerá opiniones muy diferentes, desde las más destructivas hasta, no sé si las más glorificadoras llegan a tanto, pero en fin, suficientemente amplias. Y yo quiero manifestar cuál es mi opinión y cuál es mi posición al respecto, para que ustedes no me digan que yo les estoy ocultando una parte de lo que yo considero que es clave para seguir el hilo discursivo de lo que yo llevo. Yo no soy de los que creen que la educación española es un desastre. Se lo digo con toda claridad. Luego iremos debatiendo mucho más, pero yo creo que el sistema educativo español es un sistema educativo que es comparable a los de los sistemas educativos de otros países similares, de la OCDE, de la Unión Europea, que tiene cosas que sin duda hay que cambiar y que mejorar, pero que tampoco, yo no creo en esos diagnósticos que a veces leemos tremendos de decir estamos casi en el peor de los mundos posibles, menos cuando decimos que cada vez se ha ido deteriorando más, porque como yo históricamente he estudiado dónde estábamos hace años, si nos hubiéramos ido deteriorando más, no sé dónde deberíamos estar ahora. Esto no solo lo digo yo, esto lo decían Baudelot y Stablet en un bonito libro que escribieron en los años 90, que se llamaba Le Niveau Educatif Monte, y que se tradujo al español como El nivel sube, y entonces sacaban una serie de referencias de algunos inspectores franceses de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, que decían la educación en Francia es un desastre, porque tal, y a partir de ahí sistemáticamente iban con testimonios que decían todo va peor, no sé qué, cada vez es peor, etcétera, y decía, bueno, pues si estábamos donde estábamos y cada vez ha ido peor, ¿dónde debiéramos estar ahora, ¿no? Bueno, aparte de estos juegos, en fin, discursivos, sinceramente lo creo. Yo, por si alguien tiene interés y si alguien contradice sus ideas, incluso que pueda contraponerlas, leí un texto que me resultó muy sugerente de Julio Carabaña, un catedrático de Sociología de la Educación de la Universidad Complutense, ya no sé si jubilado o semijubilado, y tiene un texto que fue la lección inaugural que hizo en la Facultad de Educación hace 3 o 4 años, y se llamaba Una vindicación de la escuela española. Yo creo que se encuentra en Internet, yo lo tengo en texto porque me lo dio, pero creo que se encuentra en Internet. Una vindicación de la escuela española. Y él analizaba precisamente esto que yo les estoy diciendo ahora. Y yo
les quiero leer una frase suya. Él decía, las escuelas españolas, y escúchenla con cuidado, porque no hay palabra que sobre. Las escuelas españolas están a la altura de las escuelas de los países más desarrollados y cultos del mundo. Quizás en términos de resultados educativos. Muy probablemente en términos de procesos. Muy seguramente en términos de resultados académicos. En fin, su tesis es decir, no es verdad que la educación española esté tan mal, podemos entrar a debatir cuáles son, y él, concretamente, ahí decía, hay un problema real, el problema en el que España tiene una situación claramente deficitaria, y es el nivel más bajo de títulos, no el nivel, la cantidad más baja de títulos obtenidos por los estudiantes españoles. Frente a esta opinión hay algunas destructivas que yo las dejo de lado. Pero hace unos meses, hace ya un tiempo, hubo un debate muy interesante en Revista de Libros, yo creo que muy aconsejable también, que le fue encargado a Clara Eugenia Núñez, profesora titular de Economía Aplicada de la UNED, que ha trabajado en economía de la educación en distintos momentos, y ella coordinó un debate en el que invitó a personas muy diferentes a opinar, ¿no? Y ella en el primer artículo que preparó para presentarlo, en el texto lo tienen ustedes la referencia y la dirección web por si alguien quiere encontrarla, supongo que se seguirá encontrando, decía, en ningún momento de nuestra historia reciente puede considerarse que hayamos tenido un modelo educativo de éxito. Cosa que depende cómo entienda uno lo de éxito, pero en fin, yo podría suscribirlo, aunque pediría un poco más de concreción en qué significa eso de éxito. Y ella decía, hablaba de varios motivos por los cuales lo argumentaba. Yo no estoy completamente de acuerdo con lo que decía Clara Eugenia Núñez, pero me parece que era un planteamiento riguroso y consistente. No era simplemente una cosa despachándolo en 4 ideas vagas y tal, sino que tenía un cierto fundamento lo que decía. Ella decía, se ha producido una huida de la escuela pública por parte de muchas familias. Los empresarios hacen un dictamen negativo de la escuela pública, ya dice no negativo, sino demoledor de la escuela pública, porque tienen que recurrir a personas de otros lugares, etc. Hemos cosechado un fracaso en PISA y otras evaluaciones internacionales. Y además tenemos una baja tasa de titulación en la educación secundaria inferior y superior. A lo que Julio Carabaña, en uno de los debates de este propio debate que generó Revista de Libros, dice que está en desacuerdo con los 3 primeros y que está de acuerdo en el último, ¿no? Y dice, está en desacuerdo con los 3 primeros, en primer lugar, no hay trasvase de la escuela pública a la privada en términos generales, pues la proporción es más o menos estable desde hace unos 40 años. Luego, no es verdad que se haya ido produciendo eso. Otra cosa es mirado a escala micro, pero en términos generales, él dice, no lo hay. En segundo lugar, los empresarios han atraído trabajadores de baja cualificación en los años del boom, pero los de alta cualificación en general han sido gente formada en las universidades españolas. Por tanto, este es un tema también debatible. Y en tercer lugar, dice, el fracaso en evaluaciones internacionales es solamente supuesto, pero no demostrado. Sobre eso algo diré más. Julio Carabaña es de las personas que más rigurosamente lo han estudiado, porque además ha accedido a las bases de datos de la OCDE y es el que realmente más análisis más detallados ha hecho. Por tanto, esta tesis de la ineficiencia e ineficacia de la educación española, yo creo que cuando menos es controvertida. Por tanto, yo les pido que por lo menos dejen abierto ese resquicio para poder debatirlo y para poder hablarlo. No, digamos, no concluyamos ya de antemano diciendo es esto o es aquello. Si me permiten adoptar la posición de historiador de la educación, yo creo que se puede decir que la evolución reciente, bueno, o no tan reciente, de la educación española tiene 2 periodos que desde mi punto de vista merece la pena distinguir. Uno es el que va del final del franquismo, final no me refiero el 75, sino la etapa final y sobre todo desde la ley del 70 hasta final del siglo XX, y la segunda es lo que llevamos de siglo XXI. Bien, en los años 70, en el año 70 se promulga la Ley General de Educación. La Ley General de Educación en realidad significa la modernización del sistema educativo español.
O sea, la adecuación del sistema educativo español a las características de los sistemas homologables al nuestro. Pocos países quedaban en el año 70, en el 69, que, por ejemplo, estableciesen no un tronco único, sino 2 troncos paralelos. Yo no estudié nunca en la escuela primaria. Yo fui a una escuela preparatoria para preparar el examen de ingreso para entrar al bachillerato a los 10 años. No fui a la escuela primaria. Mis primos del pueblo que fueron a la primaria, cuando terminaron la primaria, se quedaron ahí, no pudieron pasar a ninguna otra cosa, porque entonces no se pasaba a otra cosa. Terminaba en sí misma a los 14 años, en el mejor de los casos. En el año 70 había 1 millón de niños y niñas españoles entre 6 y 14 años sin plaza escolar, ¿eh? O sea que no hablamos de pocos. Y ya serían los años 50 y tantos, 60, 60 y algo, cuando empezaron a hacer pasarelas para que los que terminaban la primaria pudieran ir a preparar y a presentarse a la reválida elemental de bachillerato. Yo nací en el año 51, y Guillermo ha sido indiscreto, pero como lo dice Internet no hay ningún problema. Y como soy curioso, pues hice un análisis de qué pasó con mi generación, ¿no? Los que nacimos en el 51, cómo fuimos años después evolucionando en el sistema educativo, ¿no? Bueno, pues para que ustedes se hagan una idea, los que nacimos en el 51 éramos un determinado número, y los que en el 65, 14 años después, a la edad modal, aprobamos la reválida elemental de bachillerato, éramos un 24%, la cifra era un 24% de los nacidos 14 años antes. No quiere decir que, claro, algunos obtuvieron el bachillerato con más años, pero otros lo obtendrían con años más tarde. Digamos que como proxy vale la cifra. 17 años más tarde, porque entonces el conjunto del sistema educativo no universitario era un año más corto que ahora, o sea, los alumnos entrábamos a la universidad el año que estábamos pasando de 17 a 18, ahora es de 18 a 19. En el año 68, que es cuando yo entré en la universidad, estábamos matriculados en preuniversitario, matriculados, no quiere decir que pasáramos a la universidad, en torno al 11%, la cifra era en torno al 11% de los que habíamos nacido 17 años antes. Como algunos suspendieron y demás, no he encontrado la cifra exacta de los que al año siguiente entraron en la universidad en todas sus modalidades, pero cabe pensar que fuera en torno a un 9%, 8-9% de los que habíamos, de la cifra, o sea, no quiere decir de las personas, pero sí la cifra era un 8-9% de los que habíamos nacido 17 años antes, ¿no? Quiere decir, hombre, la ley del 70 promovió una escolarización masiva. La escolarización obligatoria de los 6 a los 14 años se estableció en 1964, pero nunca llegó a cumplirse. La Ley General de Educación la extendió hasta los 16. No es verdad que fuera la LOCSE, fue la Ley General de Educación, pero es verdad que puso 8 años de escolaridad obligatoria, la EGB, y los otros 2, bueno, quedaron ahí. Nunca se exigió que todos los alumnos hicieran la FP de grado 1 o el BUP, etcétera, con lo cual lo que se consiguió es ampliar hasta los 14, efectivamente, y con la LOCSE en el año 90, hasta los 16, se consiguió con posterioridad. Bien, en el año 1984-85 aproximadamente, llegábamos a tener escolarizados el 100%, quedarían pequeños restos en la población de etnia gitana, en algunos grupos, pero pequeños, de los que tenían edades entre 6 y 14 años. Recuerdo, la escolarización obligatoria en España se implantó en la Ley Moyano en el año 1857, de 6 a 9 años, luego se amplió en el 1900 hasta los 12, luego se fue ampliando. En realidad se consiguió que estuvieran escolarizados los que en cada momento histórico decía que tenían que estar escolarizados aproximadamente 125 años más tarde, aproximadamente. O sea, eso para que lo tengamos en cuenta. Quiere decir, España, cuando afronta esa situación de escolarización generalizada, universal, es con un retraso histórico muy importante. A lo cual habría que añadir, y algún colega como Antonio Viñao de Murcia lo ha trabajado, pues el retraso que produjo en España la guerra civil. La guerra civil, si lo tomamos en términos cuantitativos, hice unos cálculos muy interesantes de qué pudo suponer, supuso un retraso de unos 15 o 20 años en la evolución que hubiera tenido la educación española sin haber habido la guerra española. Más
esto ya es mucho más atrás, pero el retraso que supuso la guerra de la independencia, que también supuso o sea, tuvo España dos guerras en los siglos XIX y XX que supusieron en conjunto más de medio siglo, bastante más de medio siglo de retraso en el proceso evolutivo que habría tenido. Bien, en el curso 1996-97, perdón, en el curso 86-87 aproximadamente, la esperanza de vida escolar, saben que es un constructo estadístico en función de quienes van pasando de un curso a otro y tal, no quiere decir que sea persona a persona, pero la esperanza de vida escolar en el año 86-87 era de 12,9 años, en el año 1996-97 era de 15 años de esperanza de vida escolar, en el 2011 eran de 17,6 años, y en el año 2013 era de 18,3 años. O sea, quiere decir que se produce un avance enorme en términos de escolarización. Podemos decir, hombre, solo escolarización, sí, pero escolarización en un país que lo necesitaba. Por tanto, digamos, el último tercio, un poquito más corto, pero en fin, del siglo XX es una etapa de un crecimiento enorme. Es un cambio muy grande que Manuel de Puelles ha hablado diciendo más que una mutación accidental, fue un giro copernicano. Y es verdad que eso supuso un cambio, supuso que de repente todos los jóvenes españoles tenían al menos 10 años de escolarización, cosa que no había pasado nunca en nuestra historia ni de lejos, ¿no? Ahora bien, entre el año 2000 y la actualidad, digamos, no hay un crecimiento tan espectacular. Es verdad que hay un aumento de la esperanza de vida escolar, pero no hay un crecimiento tan espectacular. Y entonces el debate empieza a centrarse ya no solo en términos de acceso al sistema educativo, que como les quiero insistir es muy importante. No hablo aquí de lo que supone el acceso a los niveles postobligatorios y a los niveles superiores. Es decir, o sea, la Universidad Española, bueno, ya les he dicho cómo era cuando yo entré en la Universidad Española, pero claro, es que ahora está llegando a la Universidad Española cerca el 30 y tantos % de cada cohorte de población. Evidentemente, tuvo que producirse el crecimiento de la educación secundaria de los años 90 para que a partir de entonces el crecimiento se trasladara a la universidad de una forma masiva. De tal manera que al día de hoy, nuestro sistema educativo tiene una configuración pues, muy diferente de la que tenía hace 30, 40, 50 años. En términos no tanto de estructura, que quizás ahí los cambios han sido menores, en realidad cambios de estructura en España ha habido dos en época reciente, el de la Ley General de Educación que pone en marcha la EGB, que muchos de ustedes estudiarían, otros enseñamos en ella, y el de la LOCSE, que puso en marcha el modelo de la ESO, por decirlo así, por abreviar. Y en realidad no ha habido más cambios. Es verdad que ha habido muchas leyes, pero es verdad que la estructura ha sido básicamente la misma. Lo que pasa es que los cambios son de otro tipo y algo mencionará después. Pero la estructura es básicamente esa. Entonces, la configuración del sistema, no tanto en la estructura como en quiénes acceden, cómo llegan, qué tal, todo eso, ahí es donde se produce el cambio. Y entonces empezamos a tener el debate de si realmente no hemos hecho demasiados esfuerzos o, de una manera más suave, nos hemos concentrado en los esfuerzos por generalizar y habría que conseguir otros esfuerzos por mejorar la calidad o por, tradúzcanlo como quieran, pero el asunto es ese que tiene que ver con el rendimiento, ¿no? Bueno, esta es la situación, esta es la situación actual, sobre la que voy a entrar en algunos puntos concretos para dar un poco de respuesta a esto, ¿no? Para cerrar todo esto, yo les mencionaré una frase de Antonio Viñao que dice aquí en el texto, y ahí lo tienen, dice: la educación de los españoles es manifiestamente mejorable, subraya, como cualquier otra, pero no fácilmente mejorable, al menos a corto o a medio plazo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hablando de otras maneras, Julio Carabaña dice, no, nosotros hemos conseguido tener un sistema similar a otros, pero si queremos ser mejores que los otros, eso ya no es tan fácil. Eso ya, evidentemente, podemos aspirar a ello y tenemos que aspirar a ello, pero eso ya no es tan fácil. O es la regla del 90% y el 10% que hablábamos antes, ¿no? Es decir, llegar al 90% está muy bien, pero conseguir el 10% último, ¿verdad? Eso es ya bastante más complejo. Yo creo que es la situación en la que se encuentra el sistema educativo español. O sea, para mí,
y cierro esta parte, nuestro sistema educativo es un sistema que ha conseguido estar al nivel de otros y ustedes ven indicadores de diversas cosas. Normalmente los dos países entre los que estamos son Suecia y Estados Unidos. Que si esto hablásemos de otra cosa, diríamos, hombre, pues no está mal, ¿no? No estar a la altura de Estados Unidos o de Suecia, pues no está mal. Pero claro, aquí nos parece que no es suficiente, porque entre otras cosas también pensamos que Suecia y Estados Unidos están por debajo de lo que deberían. Pero quiero decir, esa es la realidad. Estamos al nivel de otros. Desde luego, España en muchos indicadores está, por supuesto, por delante de Portugal, en muchos, por delante de Italia, en muchos otros, por delante de Grecia, en muchos otros, al nivel de otros países, sí, por detrás de Finlandia y por detrás de Singapur y por detrás de no sé qué, pero quiero decir, es una situación mediana, pero que realmente cualquier mejora que queramos hacer es muy compleja. Y por tanto, yo sí les digo, desechemos la idea de que, como dicen los ingleses y los americanos, hay una bala de plata que soluciona todo, y que lo que pasa es que no hemos encontrado que, hombre, esta es la solución que nos va a arreglar todo. No, desgraciadamente no es así. Los sistemas complejos, como es el nuestro, requieren soluciones complejas, no tienen soluciones sencillas. Y entonces yo creo que debemos hacer un esfuerzo muy grande, y entre otras cosas debemos hacer un esfuerzo muy grande de diagnóstico compartido, cosa que nos falta. Es decir, cuando hablamos de educación no solemos llegar a un diagnóstico compartido. Y mientras no tengamos un diagnóstico compartido es muy difícil que compartamos soluciones. Ya no digo que además las soluciones en algunas cosas dependen de otros criterios, que ya no solo es un análisis racional. Pero incluso en esos que podrían derivar de un análisis racional, si el diagnóstico no es compartido, pues es muy difícil que la solución lo sea. Retos planteados. Bueno, yo creo que con todo esto que he dicho y descendiendo un poquito más, yo aquí me atrevería a hablar, en este documento lo hacía, y por si tienen luego interés en verlo o en seguirlo, yo hablaría, aquí hablaba de 7 grandes retos. 4 de ellos sustantivos y 3 instrumentales. 4 sustantivos en el sentido que son problemas que tenemos, y otros 3 instrumentales en el sentido que son cosas que tenemos que hacer para solucionar esos otros. Son retos en la medida en que si no los solucionamos no vamos a poder dar respuesta a los esenciales y centrales. ¿Cuáles son esos centrales? Bueno, el primero, y a mí me parece que es el más importante desde todo punto de vista, es el de reducir el fracaso escolar. Debo decir, el término fracaso escolar es un término equívoco, ambiguo, confuso, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de fracaso escolar? Es un fenómeno que engloba cosas muy diferentes y conviene diferenciarlas, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo. Ustedes estarán muy acostumbrados a hablar, que cuando oyen hablar de fracaso escolar, muchas veces se identifica con abandono escolar y se identifica con abandono escolar temprano. No, pues eso es una parte, pero una parte pequeña de toda la historia. El abandono escolar temprano, tal y como la Unión Europea lo ha definido y lo ha convertido en uno de sus indicadores clave, de sus benchmarks establecidos, quiere decir, el abandono escolar temprano está entendido como las personas entre 18 y 24 años que no tienen un título postobligatorio y no están estudiando. O sea, es decir, cualquier joven que sacase el título de eso y entre 18 y 24 años no haya sacado otro título posterior y no esté estudiando, es un abandono escolar temprano. ¿Es un fracaso? Hombre, puede estar trabajando, puede haber sacado unas oposiciones, puede haber hecho muchas cosas, pero evidentemente en el mundo en que vivimos, la Unión Europea considera que eso no es suficiente, que hace falta un nivel post-obligatorio. Por tanto, que todos los jóvenes debieran tener o un título de formación profesional de grado medio o un título de bachiller, o equivalente, porque hay otros sistemas que lo tienen de otra manera. Y el que no ha abandonado prematuramente porque debiera haber seguido estudiando. Bueno, entonces, hombre, por eso digo, bien, esto es así, pero a veces cuando uno lee abandono escolar y ve las tasas del abandono escolar temprano y tal, bueno, se puede hacer una idea mucho más catastrófica de lo que es. No quiero decir que no sea un problema real. ¿Qué está pasando con el abandono escolar temprano? Bueno, que está cayendo drásticamente. ¿Por qué está cayendo drásticamente? Hombre, porque los años del boom económico
en que los jóvenes a los 16 años, independientemente si tenían titulación o no de eso, o qué cualificación tenían, encontraban trabajo en la construcción, en la agricultura intensiva, en el turismo, etcétera, sin cualificación, con unos salarios decentes, pues era un incentivo para abandonar. ¿Qué pasa ahora? Que cuando no hay trabajo hay un incentivo para continuar. Está cayendo año tras año el abandono escolar temprano. ¿Por qué? Porque hay más jóvenes que siguen estudiando y que obtienen el título o que después entre 18 y 24 años siguen estudiando. ¿Es un problema del sistema educativo? Hombre, relativamente. Yo no voy a decir que nada, pero relativamente. Es un problema tanto del sistema educativo como del sistema productivo. Y por tanto, digamos que aquí hay algo que deberíamos discutir. Porque si no, si pensamos que solo es el sistema educativo el que deba dar respuesta a eso, mal lo vamos a tener. Porque mientras haya un sistema que incentiva que los jóvenes dejen de estudiar por otra serie de motivos, pues ya puede hacer el sistema educativo maravillas, que no va a conseguir, algo conseguirá, pero no va a conseguir más de lo que pueda conseguir. Pero es que además esto es el abandono escolar temprano, pero claro, el fracaso escolar es una realidad que engloba otras cosas. Engloba la no obtención del título de secundaria obligatoria, las calificaciones insuficientes en pruebas de evaluación de un tipo o de otro, la repetición de curso. Hay todo un conjunto de fenómenos que además normalmente no se producen de golpe, sino que se producen de una manera paulatina en un proceso que Fernández Enguita y algunos otros analizaron en un estudio de la Caixa muy interesante, que es un proceso paulatino de desenganche que él llamaba la larga marcha hacia el fracaso. Y que suele consistir en que el mal estudiante comienza por plantear problemas de aprendizaje, problemas de conducta, repite algún curso y tal, y acaba finalizando los estudios sin titulación. O sea, que no es una cosa que de repente se produzca, sino que tiene que ver. ¿Qué significa esto para el sistema educativo español? Significa que cuando hablamos de reducir el fracaso escolar, que yo creo que, como digo, es un elemento central, significa actuar sobre todo un conjunto de cuestiones. Sobre la posibilidad de continuar estudios, de acuerdo. Sobre la revisión de una concepción de la repetición de curso como medio de recuperación que se ha demostrado que es falso, que se ha demostrado que no funciona así. España es de los países que más repiten entre los de la OCDE, y Marta no me dejará por mentiroso, el 30 y tantos por ciento, no sé, los últimos datos saldrán ahora, el 30 y tantos por ciento de nuestros estudiantes de 15 años ha repetido algún curso en su escolaridad. Luego, cuando oigan a un profesor que diga, el problema es que no les hacemos repetir, no es verdad. Les hacemos repetir y mucho más que otros. Mucho más que otros. Luego ese no será el problema será otra cosa. Será qué hacemos con la repetición o qué tal. Pero simplemente hacer repetir por repetir no es solución, porque si no, debíamos estar en los puestos de cabeza. La media de repetición en la OCDE, en PISA, de los alumnos de 15 años está en torno al 10%. Y entre eso hay países como Japón, Corea, etcétera, no sé si Finlandia por ahí, que andan por tasas de repetición del 0, del 1, del 2%, y luego un grupo de 7 países, Francia, España, Luxemburgo, México, no sé qué tal, que estamos por el 30 y tantos %. No quiere decir que no está asociado, que ese sea. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, a mí me parece que es uno de los... Bueno, y luego hay otro tema, que este es un tema que yo me atrevo a plantearlo hoy aquí, y es que nosotros hacemos un sistema de titulación de ESO, que es excepcional. Hay muy pocos países que tengan un sistema de titulación al final de la secundaria obligatoria igual que el nuestro, y sobre todo que abra o cierra taxativamente para continuar adelante. Entonces nosotros, por prestigiar la ESO con la LOCSE, establecimos que para prestigiar la formación profesional, establecimos que había que tener el título de ESO, y la consecuencia es que quien no tiene el título de ESO no puede estudiar ya prácticamente nada. Con la formación profesional básica se palía, pero se palía poquito. Y además se establece el sistema de la doble reválida al final de octavo para 2 títulos, ya no solo un título, sino 2 títulos de eso, y yo creo que esto el problema lo va a agravar. Sinceramente creo que España necesitaría hacer una revisión del modelo de la titulación del final de eso, y que tendría que ir a un modelo como hacen otros países, como tienen los ingleses u otros, que es una certificación con distintos niveles de rendimiento, que unos y otros pueden abrir vías a unas cosas u otras, pero que además dejan la posibilidad de que uno, posteriormente a haber obtenido ese certificado, pueda
aumentar su rendimiento en tales cosas o en otras y le pueda abrir vías. Yo creo que nuestro sistema cierra excesivamente las vías al final de la ESO y ese es un problema real. Entonces, el problema del fracaso escolar es un problema que tiene que ver con la repetición, que tiene que ver con el abandono, que tiene que ver con el tratamiento de la recuperación, con todo eso, y sinceramente a mí me parece que es el problema central del sistema no universitario español. Nosotros conseguimos que aproximadamente un 70% de nuestros jóvenes sigan adelante en el sistema y en general siguen bien, llegan un 40% en la educación superior, que es la meta que la Unión Europea ha puesto como tal, pero ese 30%, en fin, en torno a, porque las cifras van variando un poco, se quedan fuera. Y esos no tienen una cualificación posterior y son los destinados, si hay trabajo sin cualificar, a ocuparlo, y si no hay trabajo sin cualificar, a irse quedando al margen de todo el sistema productivo y de todo el sistema formativo. Y a mí me parece que esto, sinceramente, para el país y como futuro del país, es uno de los temas más serios y más importantes que tenemos. Segundo reto, identificar los saberes necesarios para el futuro. Hablamos de conseguir el éxito escolar. Nosotros estamos diciendo a muchos jóvenes que no han conseguido los objetivos, o que sí los han conseguido, les damos el título, pero que no han conseguido, se han conseguido el qué. Es decir, aquí hay que hacer una reflexión mucho más importante sobre qué es lo que realmente necesitamos para el futuro. Con perdón, cuando oigo algunos debates, y en el mundo, no sé si habrán visto hace poco uno, esto es, que ya es un poco, suena tópico, los pedagogos y los no pedagogos, y sobre si los contenidos, no contenidos. Nadie sensato dice que se puede aprender en el vacío, sin contenidos, pero nadie sensato tampoco dice que los contenidos deban aprenderse como tal y simplemente quedarse en ellos. Por tanto, dejemos ese debate que no nos conduce a ningún lado y planteemos cuál es realmente el modelo formativo para el futuro. Y yo creo que el problema que tenemos es que construimos un canon formativo para el siglo XX que se ha quedado ya superado, que nos valió para mucho, que se ha quedado superado, y no hemos construido un canon formativo para el siglo XXI. Lo debatimos, pero no. Más allá de decir que las TIC son muy importantes, cosa en que todos estamos de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo en muchas más cosas. Y ese es un problema real, Los currículos, yendo al detalle, los currículos españoles de la educación obligatoria están sobrecargados innecesariamente, a mi modo de ver. Yo estoy convencido de eso. Habría que definir más claramente qué es lo que es fundamental y qué es lo que los docentes deben desarrollar, porque para eso son profesionales que tienen que desarrollar sin intentar decirles que tienen que hacer 1000 cosas, es decir, qué es realmente lo sustantivo. El problema es que, como digo, no lo hemos acordado, no lo tenemos claro. Y yo cuando hablo con especialistas es que no lo tenemos claro. Yo hay cosas que tengo claras. Hoy en día, sobre todo hoy en día, que los modos de adquisición del conocimiento desbordan la escuela. Y dice, bueno, pues tenemos muchas más fuentes por internet y demás. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eso quiere decir que la escuela se debe desentender de eso? No. No puede hacer el mismo énfasis que antes, porque antes solo teníamos un libro de texto, pero ahora tenemos otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de nuestros estudiantes realmente tienen un dominio acerca del grado de confiabilidad de la información que reciben a través de internet? Y no hablo ya de supuestos peligros, ¿eh? No hablo de cuando cogen una cosa y cogemos Wikipedia, podemos estar convencidos de que eso que dice ahí es cierto, no es cierto, etcétera. Pues a lo mejor hay que desarrollar otro tipo de instrumentos que permitan que esos modos de llegar al conocimiento los sepamos cómo manejar. Antes teníamos un libro de texto y, hombre, sabíamos que el libro de texto era confiable, pero ahora vamos a internet y uno se encuentra a veces cosas que dice, ¿y esto quién lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo ha llegado aquí? Etcétera. Y son, por tanto, cosas que habrá que desarrollar. Y todo esto nos ha generado todo un problema además de un cambio muy continuado de currículos en todos los niveles educativos. Y cuando nuestros ciudadanos dicen es que hay unos cambios de leyes continuos, bueno, como les intentaba justificar antes, de estructura no son tantos, pero sí de estos contenidos. Bien es verdad que Antonio Viña, en un análisis de los currículos que en la educación secundaria en España entre los años 30 del siglo XIX, cuando se crean los institutos de segunda enseñanza, y los años 60 del siglo XX, dice, los planes de estudios del bachillerato duraron de media 4,4 años. O sea que tampoco es tan excepcional lo que pasa ahora, lo cual no quiere decir que no sea triste. Pero entonces aquí, claro, y aquí se han planteado algunas cuestiones
como la transposición de la recomendación de la Unión Europea acerca de las competencias clave, o todo el modelo del Plan de Bolonia acerca de las competencias que deben desarrollar los estudiantes, etcétera, etcétera, que realmente lo hemos construido como un elemento discursivo interesante, pero lo estamos aplicando poco en la realidad. Nuestros currículos siguen siendo algo que tiene ese aditamento, pero luego discurren por otros caminos. Yo creo que aquí hay un problema serio, y es que debiéramos hacer un esfuerzo no digo de definir de una vez por todas, esas expresiones no me gustan, pero de ir acordando cuáles son los elementos formativos fundamentales que necesitan los jóvenes de hoy en día. Tercer reto, mejorar el rendimiento educativo. Yo creo que efectivamente nuestra educación ha conseguido muchas cosas, pero tiene que mejorar el rendimiento educativo, ¿no? La referencia más inmediata es PISA, tema que me apasiona, pero espero no cansarles porque no voy a hablar más de la cuenta. En diciembre lo veremos nuevamente, ¿verdad, Marta? Y volverán a salir los datos del 15 y volverán a oír, volverán a oír a periodistas que no saben de lo que hablan. Porque hay quien interpreta que la media es el suspenso, o sea, que por debajo de la media es el suspenso, cosa que, en fin, a cualquiera que sepa mínimamente estadística, a nivel de la ESO o menos, no se le ocurre, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? O que una diferencia de 8 o 10 puntos en una escala con la media en 500 y una desviación típica de 100 es una diferencia abismal. No, miren ustedes, no es abismal. Es de menos de una décima, o como máximo de una décima parte de una desviación típica. Entonces, estadísticamente eso significa, no quiere decir que no lo tengamos en cuenta, pero, hombre, situemos las cosas en su justo término, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos dice PISA básicamente es lo siguiente. Nuestros estudiantes tienen unos niveles de rendimiento excelente por debajo de la media, o sea, nuestros resultados generales están ligeramente por debajo de la media de los países de la OCDE. También España, en nivel socioeconómico y cultural, está ligeramente por debajo de la media de la OCDE, o sea que tampoco nos creamos que somos el país que está arriba de todo y en educación abajo de todo, no es así, pero es verdad eso. En segundo lugar, nuestros alumnos con puntuaciones excelentes son menos que la media de la OCDE, no así los alumnos con peores rendimientos, que están ligeramente por encima de la media de la OCDE. Las diferencias entre nuestras comunidades autónomas son enormes. En buena medida, pero no solo, están ligadas al índice socioeconómico y cultural de las comunidades, pero no solo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y como historiador de la educación les diré, si ustedes ven las distribuciones geográficas del analfabetismo en el siglo XIX, es que se mantienen en PISA del siglo XXI, no se mantienen tal cual exactamente, pero hay luego hay una serie de temas muy importantes que tienen que ver con si somos capaces de compensar déficits históricos en determinadas cosas o no lo somos, pero cuando se dice somos fatales, nuestro sistema es fatal y nuestras leyes son fatales porque estamos muy mal. Pues mire usted, tenemos comunidades autónomas como La Rioja o como Castilla y León o como otras que están al nivel de Holanda por arriba, en fin, en los niveles más altos. Y tenemos algunas como Canarias, Extremadura o Andalucía, no está tan mal, pero por ahí andan también, que están al nivel de países que están mucho por detrás. Luego no serán las leyes solo, no será algo más estará pasando ahí, por tanto no nos dediquemos a tirarnos los trastos sobre si las leyes cambian o no caigamos en ese fetichismo legislativo que nuestro país ha tenido siempre, y yo me doy golpes de pecho en eso. No creamos que las leyes cambian la realidad, porque hay otros muchos factores que cambian más o menos la realidad que esos, ¿no? Entonces, es evidente que tenemos que mejorar el rendimiento educativo, pero tenemos que ver qué significa mejorar el rendimiento educativo. Por ejemplo, mejorar el rendimiento del grupo de alumnos más avanzados, pues es evidente que ahí hay un desafío por desarrollar, pero el cómo hacerlo es como podemos debatir. Cuarto de los retos fundamentales, y voy a acelerar ya, aumentar la equidad. PISA nos dice, en el año 2000, decía que el sistema educativo español era un sistema bastante equitativo. Equitativo en los términos en que PISA lo mide. Quiere decir, PISA lo mide de una manera que es la relación que existe entre el rendimiento de los resultados que obtienen los estudiantes
y el origen socioeconómico y cultural. Por tanto, en la medida en que haya una relación mayor entre esos dos elementos, el sistema es más inequitativo. En la medida en que la relación sea menor, el sistema es más equitativo. Bueno, el sistema educativo español estaba entre los más equitativos, pero a partir de 2003 decae la equidad en general. Y por tanto, está perdiendo equidad el sistema educativo español, medido en esos términos. Entonces, quiero decir, aquí hay una cuestión que yo creo que tiene también mucho interés, ¿no? Hay aquí unas cuestiones, algunas de ellas muy polémicas, pero que yo no quiero dejar de plantear. Algunos estudios, por ejemplo, de Jorge Calero, desde la economía de la educación, dice, bueno, la distribución del gasto público en España, por ejemplo, en educación, tiene en conjunto es ligeramente progresivo. Es decir, el gasto público en mayor medida está enfocada a los niveles sociales más bajos en mayor medida que a los más altos, excepto en tres cosas. El gasto en conciertos, el gasto en educación superior y el gasto en becas y ayudas al estudio, que benefician en mayor medida a las clases altas que a las clases bajas. Y es normal. Los colegios concertados tienen un alumnado de origen social superior a los públicos. Luego ese dinero no se distribuye de forma progresiva. Lo mismo pasa en la universidad, aunque nuestra universidad sea de las más equitativas, pero no es totalmente equitativa, no tiene la composición social del alumnado que tiene la sociedad española, ¿no? Y lo mismo pasa en las becas y ayudas al estudio, derivado del origen de que la mayor parte de ellas van a la universidad. Por tanto, aquí hay una serie de temas que son, ya miento la bicha, pero es verdad que habrá que tratar, porque decir hasta dónde llegamos en algunas de estas cosas y qué es lo que como país debemos hacer o no. Y termino ya muy rápidamente con los tres retos que yo entiendo que son instrumentales, ¿no? En primer lugar, es la mejora del funcionamiento de las instituciones educativas. Digamos, para montar... Fernández Enguita acaba de publicar en su cuaderno de bitácora que saca una cosa, cuaderno de campo lo llama, una cosa muy bonita que se llama Para educar a un joven hace falta la aldea entera y tal, y analiza y muchas cosas y dice, bueno, claro, pero no pensemos que la aldea es otra cosa, es la escuela. Hemos montado una escuela que nos cuesta mucho dinero, que cuesta tal. La aldea ha montado la escuela para que atienda a los más jóvenes, no los atiende de cualquier manera. Luego centremos también la reflexión en la escuela, no digamos que es algo externo a la escuela. Son montones de recursos los que estamos dedicando y, por tanto, pensemos cómo es el sistema que estamos montando. Aquí hay toda una serie de cuestiones sobre la organización escolar que realmente en algunos de ellos pues tenemos todavía mucho camino por recorrer. El tema del liderazgo pedagógico, que la investigación ha puesto de relieve como uno de los centrales y que en España está mal resuelto. La implicación familiar en la escuela, más allá de la participación de padres y madres en las AMPAs, etcétera, tal, sino lo que es la implicación y hasta qué punto y hasta dónde debe llegar y hasta dónde no puede llegar. El tamaño adecuado de la escuela, una cuestión de la que muchas veces no se habla. La organización del trabajo escolar. Me refiero a una cuestión que en España está muy mal resuelta, que son los horarios escolares. Yo cuando mi hijo fue a un instituto de bachillerato me quedé horrorizado, porque realmente entra a las 8:30 de la mañana, entraba a las 8:30 de la mañana, iba clase tras clase tras clase, 20 minutos de descanso, clase tras clase tras clase, 20 minutos, clase tras clase, y salía cerca de las 3 para ir a comer, sin haber comido, sin haber parado, sin haber nada. A mí me exigen eso como trabajador, porque todos le pedimos que estén a tope en matemáticas, en filosofía, no sé qué tal. A mí me lo piden y no sé si sería capaz de rendir a ese ritmo, y se lo estamos pidiendo a chavales de 12, 13, 14 años. Hay un problema de horario escolar en España que está muy mal resuelto, y de centros escolares, que son centros escolares exclusivamente para impartir clases. Un alumno fuera de clase es un peligro. Y entonces esto es un asunto que deberíamos reflexionar. En Finlandia los alumnos están muchos ratos trabajando ellos en grupos, en seminarios, en no sé qué, etcétera, y no solo metidos dentro de clases. Por tanto, aquí hay un asunto sobre la organización de la escuela que yo creo que es importante. Segundo tema de los instrumentales, dar forma a la profesión docente. Y cuando digo dar forma a la profesión docente no me refiero solo a la formación docente. Yo creo que la formación docente en España, bueno, todo es mejorable, pero es de los
pasos donde más hemos avanzado. Yo creo que hay un problema mayor de profesión docente, del acceso a la profesión docente, de los incentivos a la profesión docente, etcétera. Y muchas veces tendemos a resolverlo por la vía de la formación, pero no de otras cosas. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en España, en nuestros centros educativos, por ejemplo, en los centros públicos, es que montamos un sistema en el cual les pedimos que elaboren un proyecto educativo, pero luego a la hora de decidir quién accede a un centro es por puntos exclusivamente individuales. Si yo tengo puntos o no suficientes y para ir a este centro. ¿Por qué? ¿Por su proyecto educativo? No, me puede venir muy bien porque vivo al lado de casa. No quiero decir con esto que sea ilegítimo, es completamente legítimo, pero evidentemente dificulta que el centro desarrolle un proyecto educativo, porque si los profesores van o dejan de ir no por el proyecto, sino por otra serie de motivos, pues hay centros donde cambia el profesorado con una rotación tan grande que es imposible que mantengan un proyecto educativo, ¿no? Entonces yo creo que el problema es no solo la formación docente, sino es todo ese continuo. Los estudios de McKinsey y demás lo han dejado eso muy claro y yo creo que ahí hay un campo más que amplio. Y luego un último punto que dejo encima de la mesa, porque sí que es más complejo, es lograr un consenso en materia de educación. Yo creo que yo no soy de los que piense que un pacto es tan fácilmente posible. Incluso seré más arriesgado. No sé si es deseable totalmente o hasta dónde puede llegar. En fin, Giovanni Sartori, en su libro sobre la teoría de la democracia, hablaba de los distintos niveles del consenso, el que llamaba el consenso procedimental, el consenso básico y el consenso político. Decía, en cualquier sociedad es fundamental que haya un consenso procedimental, de cuáles son las normas, las leyes que deben aplicarse para resolver los conflictos que en cualquier sociedad surgen. Hay un consenso básico que no es estrictamente necesario, pero que es conveniente sobre algunos aspectos del funcionamiento, pero luego hay un aspecto político donde lo que rige más bien es el disenso, porque para eso tenemos opciones diferentes, para eso pensamos de manera diferente, para eso hay partidos políticos diferentes y la democracia es el juego del consenso y el disenso. Es muy difícil que todo esté consensuado. Es verdad que en algunas materias debiera haber un grado de consenso que puede ser mayor o no. En España el consenso básico en materia de educación que tenemos es el del artículo 27, básicamente, hay algunas otras cosas de la Constitución, pero llega hasta donde llega, claro, y hay cosas que quedan mucho más abiertas. Y yo creo que de ahí ese es otro tema apasionante del que ahora no hablaré, pero es otro tema. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión que yo no soy de los que dice simplemente hay que hacer un pacto por educación. Sí, vale, muy bien, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Porque decirlo es muy bonito y muy fácil, pero ¿de qué hablamos? ¿Y en qué nos podemos poner de acuerdo? ¿En qué no nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas en que nos podemos poner de acuerdo, sobre todo para conseguir que la arquitectura básica del sistema sea estable y que los centros tengan unas normas de funcionamiento y unas reglas de juego claras que les permitan a los profesionales que trabajan en ellos desarrollar unas actuaciones coherentes para el desarrollo del país. En otras cosas, posiblemente sea muy difícil llegar a acuerdos totales. Pero bueno, acotémoslos y veamos hasta dónde podemos trabajar todos conjuntamente. Este es un tema muy complicado, sobre el que se habla mucho. Yo que creo haber intentado luchar por el acuerdo y por el consenso, no soy de los que son más optimistas en que se pueda conseguir de manera tan sencilla como a veces se dice, pero en fin, no por eso creo que sea un tema que se deba dejar y que no se deba intentar. Ha sido larguísimo, pero yo creo que he sido, no sé si abrumador, pero he contado todo lo que quería. Muchas gracias. Bueno, no sé si es lo habitual, pero yo propongo que aplaudamos.